Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy la charla que les voy a compartir con ustedes, me acerco un poco más. Ahora sí, ya me voy yo también. Sí. Les decía que buenas noches, gracias por compartir, por acompañarnos. Voy a compartir con ustedes, pues lo que he visto yo en la influencia de los españoles en México a finales del siglo XVIII del XIX y el XX. Parte son historias, tiene usted razón, señora. Parte son historias conocidas por todos de españoles de gran éxito que dejaron, además de una gran fortuna, dejaron muchos hijos que hoy siguen siendo criollos, mexicanos y españoles también, orgullosos de su origen y trabajando intensamente. Pues muchas gracias a Francisco Galindo Rodríguez, que es el ponente hoy aquí en el Ateneo Santanderino, y aprovecho para darles a ustedes la bienvenida, agradecerles su presencia y saludar también a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo por streaming de esta actividad que tiene hoy el Ateneo Santanderino. En estos tiempos en los que la pandemia no da tregua, pues esta posibilidad de seguir las conferencias y las mesas redondas que aquí desarrollamos a través del sistema streaming es realmente muy interesante y muy positiva, puesto que permite además llegar a cualquier lugar del mundo con este tipo de divulgaciones culturales. Francisco Galindo, que es, como les he dicho, nuestro ponente de hoy, él mismo acaba de hablar de los criollos y él se considera un criollo, puesto que aunque es de una familia santanderina o cántabra asentada en México, él es nacido en México y por tanto ya puede tener esa condición. Ha desarrollado una actividad empresarial muy importante a lo largo fundamentalmente desde los años 70, desde principios de los 70, final de los 60, principios de los 70 del siglo pasado. Fundamentalmente lo ha hecho en los negocios relativos al trigo, el pan y después con derivados en otro tipo de mercancías. Ha sido administrativo de la harinera castellana en el breve tiempo que estuvo trabajando en España, en Valladolid, pero en México ha sido contable y administrador en gluten y almidones industrias en Ciudad de México. También ha sido director financiero y administrador en gluten y almidón industriales Sociedad Anónima en México Capital. Y hasta el día de hoy también administrador de la inmobiliaria Rodríguez Gómez. Director general del grupo Trico, Sociedad Anónima, que tiene 42 panaderías, 12 charcuterías, donde se venden no solamente estos productos, sino además vinos, licores, ultramarinos, comida preparada, etcétera, etcétera. Y esta actividad la ha desarrollado en Ciudad de México, en Morelia, en Querétaro, en Chapala y en Pachuca. Y, como pueden comprender, con este larguísimo currículum de actividad y de trabajo, pues ahora ya está jubilado y está entre nosotros aquí en Cantabria, y por eso hoy viene a darnos esta conferencia. Ha sido también consejero de Puratos de México Sociedad Anónima, cofundador de la Asociación Mexicana de Diabetes, presidente de la Federación de Asociaciones Mexicanas de Diabetes y consejero regional en Ciudad de México de la Banca Serafín Sociedad Anónima, hoy allí Banco Santander.
También consejero regional en Ciudad de México del Banco Bancreser, hoy Banco Banorte, y profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Pedregal y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en México. Por tanto, como pueden ver, es una persona que conoce a fondo y además de manera directa el desarrollo industrial en México y especialmente en lo que podemos considerar la industria agroalimentaria. Y yo ya sin más les voy a dejar para que Francisco Galindo nos hable de esta experiencia mexicana y sobre todo de los cántabros que han dejado allí su huella que además sigue todavía viva en México. También decirles que al final de la conferencia Francisco Galindo me ha comunicado que está dispuesto a que se abra un coloquio y que ustedes puedan preguntar aquello que consideren oportuno. Y ya sin más, adelante, agradeciéndole su amabilidad y su presencia esta tarde aquí en el Ateneo Santanderino. Gracias, Antonio. Bueno, hablar de la influencia económica de un país en otro país resulta un cúmulo de cifras, números, logaritmos, estadísticas, préstamos, infinidad de términos fríos, anónimos, pero sobre todo anónimos. Resulta infinitamente más gratificante hablar de la influencia económica en México a través del español que llegó. Español, eso sí, con nombres y apellidos. A través de la historia siempre es el español el que se ha exportado, no como una inversión de capital, sino como una entrega generosa de valores, tradiciones, cultura, religión, vida y amor, mucho amor. Jóvenes y no tanto, que salían de su patria con una cartera llena de entusiasmo y de ilusiones, tesón, esperanza, con una mano adelante y otra atrás, con la intención de invertir todo su ser en un país que solo conocían a través de las noticias o de alguno que volvía, pero sobre todo con la imaginación. La decisión estaba tomada. Me voy a América, me voy a México. Sentencia que llenaba de orgullo a muchos padres, pero madres y novias se transformaban en un manantial de lágrimas. Más dramática resultaba la decisión cuando la que quedaba era la esposa con 2 o 3 pequeños. ¿Volverá? ¿Qué será de nosotros? Los cotilleos de los pueblos no ayudaban mucho. Ese no vuelve. A finales del siglo XIX y a mediados del XX, el viaje se hacía solamente en barco. La compañía transatlántica española era propietaria de las motonaves Covadonga y Guadalupe, nombres que presagiaban un buen destino, una Virgen española y la mexicana, fortaleciendo la confianza de los que se iban y de los que se quedaban. Otro barco de esa compañía que hacía el mismo recorrido era el Marqués de Comillas. Este fue de los últimos barcos a vapor. Los 3 salían de Bilbao, haciendo escalas en Santander, Gijón, Coruña, Vigo, rumbo a Nueva York, La Habana y destino final, Veracruz. Algunos llegaban a Tampico también. Otra motonave que salía de España era el Satrústegui, pero ese salía de Barcelona. Después de 4 o 5 semanas que duraba el viaje, compartiendo ideas, proyectos, muchas fotografías del pueblo y la familia que dejaban, el barco llegaba a Veracruz. Así, con ausencia de medios, dispuestos a apretarse el cinto, con la frente en alto, empezaban a descender por una rampa sostenida de cabos muy gruesos, con la pequeña maleta que guardaban todas sus pertenencias y a tirar para adelante. Lo primero era buscar el pariente que los hubiera reclamado o indagando dónde pasar ese primer día. Qué cantidad de colores y variedad de aromas se respiraban. Canela, coco, pimienta, café. Era muy gracioso escuchar el acento mexicano,
parecía que cantaban. Las mujeres atractivas y sensuales, morenas la mayoría, con escotes generosos acorde al clima tropical de Veracruz. Los hombres dispuestos a proporcionar información y ayuda. Pero qué picaresca tan fina tenían. Había que tener bien despiertos los sentidos y no dejarte seducir por sus sonrisas y amabilidades. La mayoría empezaba como empleado de almacén y distribución de alimentos. Las panaderías, ya manejadas por españoles, era otra gran opción. ¿Cuántas historias de éxito surgieron de estos obradores? Algunos como dependientes de tienda de ropa y calzado. El que tenía oficio o experiencia en algún trabajo ponía manos en la obra. Carpinteros, fontaneros, albañiles, afiladores que no perdían el tiempo, que pasaban a babor del barco con todas sus herramientas diciendo adiós con ese silbato típico. La mano de obra española era muy cotizada y solicitada, no solamente por españoles ya establecidos. Eran hombres honrados, de principios y valores, y no tenían otra cosa más que trabajar. Los que tenían una profesión normalmente ya iban a una plaza de una empresa. Así llegó el año 1928 Francisco Galindo Escudero, primer técnico molinero con título de maestro molinero. ¿Cuánta gente aprendió la profesión con el maestro Galindo? Iba destinado a San Luis Potosí, después se fue a Morelia y terminó independizándose en la Ciudad de México. Empezaron a pasar los meses y los años. Nuestros españoles audaces y temerarios poco a poco empezaban a cumplir sus metas, independizarse, tener su propio negocio. Habían pasado ya estudiando los posibles nuevos mercados, convertirse en proveedores que corregían los vicios y mejoraban los costos de los existentes. ¿Qué era lo que la gente quería? ¿Cuáles eran los costos de las materias primas, los precios del mercado, la forma de financiarme? Todos se volvieron hombres de empresa. El español había confirmado su reputación y no era difícil encontrar socios capitalistas que confiaran en ellos para invertir en sus proyectos. Así empezaron a surgir pequeños comercios y los más osados imaginaban industrias. Pronto empezaron a llegar aquellas novias que habían dejado en el pueblo, eso sí, casadas por poder. Bodas sin novio, pero legales y aceptadas por todas las autoridades civiles y religiosas. Parece una tontería, pero era muy importante en aquella época que la novia ya llegara casada, no podía salir soltera. Esposas e hijos que habían quedado en la incertidumbre tomaban el barco esperando encontrar al esposo y al padre esperándose en el muelle. Así sucedía. Nuevas familias y reintegración de las ya formadas. España volvía a echar raíces una vez más como en la Nueva España. Las tradiciones siempre se conservaron, pero ¿quién puede negar que se empezaron a mezclar y absorbían la riqueza cultural que ofrecía México? En un sincretismo permanente. México ya no lo escribían con J, lo escribían con X. Esa letra que en España se usa muy poco y en México se usa mucho, que a veces se pronuncia como J y a veces se pronuncia como S. Palabras nuevas que usaban la T y la L juntas y que dificultaban mucho su pronunciación. Tlanepantla, Tláhuac, Tlatelolco. Hay una palabra muy pintoresca que empezaron a utilizar muchísimo, pues podía ser sustantivo, verbo, adverbio, adjetivo calificativo para despreciar y humillar o para admirar y ensalzar. Además, servía para desahogar la tensión y el coraje, una especie de calmante oral. Me refiero a la malsonante chingada. En la mesa se combinaban las tortillas de maíz con el pan tradicional. Se bebía vino y agua de Jamaica. Se comía cocido madrileño y un mole poblano. El sabor del pimiento le dio la bienvenida al chile picante. Las faves asturianas se alternaban con frijoles charros.
y así infinidad de nuevos guisos sin olvidar los de siempre. La Virgen de Guadalupe le dio la bienvenida a la Virgen de Covadonga, de Begoña, del Pilar, la Bien Aparecida, Montserrat, del Carmen, del Camino y muchas más. Y aunque todas eran la misma y estaban juntas, nunca estuvieron revueltas. Una fiesta para cada una de ellas y todos a la fiesta de todas. Para mantener las costumbres y tradiciones particulares, empezaron a formarse centros sociales, deportivos y culturales. Así surgió el Real Club España, el Centro Gallego, el Club Asturiano, la Casuca Montañesa, el Círculo Vasco, el Orfeo Catalán, el Centro Leonés y otros tantos. No eran clubes separatistas, todo lo contrario, eran asociaciones que aglomeraban a todos los españoles, que pertenecían al mismo tiempo a 3 o 4 de ellos. Hacían competencias deportivas y sobre todo presumían de su gastronomía tradicional. Todos los españoles asistíamos a las distintas romerías de cada sitio y nos sentíamos de ese lugar. Con el tiempo se empezaron a aceptar socios mexicanos y se convirtieron en grandes negocios que siguen funcionando con éxito. Para esta época, la sociedad española ya se había ganado un lugar muy importante e inseparable dentro de la sociedad mexicana. Contar todas las historias de éxito de estos emprendedores españoles ocuparía muchos libros. Me vienen a la mente los nombres de Carlos Gómez, Emilio Lanzagorta, Francisco Galindo, Francisco Sevilla, Antonio Vázquez, Luis Nozaleda, los hermanos Juan Pérez, Marcos Ortiz, Isidro Tegui, Luis Palacio, Julián Larrechea, Juan Hernáiz, Manuel Irizo, Tomás Barquín, los hermanos Sámano, Manuel Abascal, Vicente López y muchos más. Brevemente quisiera contarles algunas de las historias de éxito más sobresalientes de esos españoles que no solamente triunfaron económicamente, también se convirtieron en líderes a nivel nacional y grandes influyentes en la cultura y la política. En la actualidad, sus descendientes ya todos son orgullosamente mexicanos. Lorenzo Servitje Sendra. Lorenzo Servitje Sendra fue hijo de 2 emigrantes españoles nacidos en Tarrasa, Juan Servitje y Josefina Sendra. Como muchos de los emigrantes que llegaban a México, encontraron su primera fuente de trabajo en una panadería. Para el año de 1920, la familia Servitje Sendra había logrado independizarse en su propia panadería, el Molino Argentino. Por esa época nace su hijo Lorenzo y 10 años después su hijo Roberto. Desde pequeños crecieron y se dedicaron entre harinas, levaduras, mantequillas y azúcar. Aprendieron desde muy pequeños el oficio de la panadería. En el año de 1945, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, Lorenzo se dio cuenta que el pan de molde o pan de caja, común en los Estados Unidos, se podía vender fácilmente en las tantas panaderías que existían en la Ciudad de México. Hizo su planteamiento, lo comentó con su hermano e invitó a sus primos recién llegados de Tarrasa, Jaime Jorba y Jaime Sendra. La idea era muy buena, pero se enfrentaban al consumo del pan tradicional, el bolillo y la telera, que deberían estar saliendo calientes durante todo el día. Ese era el gancho principal de toda buena panadería en la ciudad. Así se reunió con los principales panaderos de aquella época a través de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora para convencerlos de que su producto iba a revolucionar el mercado. Fue una labor muy complicada, pues los panaderos establecidos lo veían como un competidor vendiendo sus productos en nuestras panaderías. Convenció a los propietarios de Pan Ideal y a otros pocos más. Así que estableció su primera fábrica de pan, a la que llamó Pan Bimbo. Su segundo objetivo era convencer a sus 33 primeros trabajadores de que no eran unos simples obreros, sino que también participaban en el proyecto, solicitando de ellos propuestas y sugerencias. Logró que su plan se convirtiera también
en el propósito de todos sus empleados. El mismo método utilizó con todos los proveedores. Su idea se convirtió en el estímulo de todos. Sin duda fue la fuerza que impulsó el crecimiento de Pan Bimbo. Hoy es la primera panificadora a nivel mundial. Está en 33 países en América, Europa, Asia y África. Sus ventas anuales pasan los 18,000 millones de dólares. El crecimiento del Grupo Bimbo fue también impulsado por empresas auxiliares complementarias y nuevas al grupo, creadas por la familia Servige, en las que destacan Marinela, Ricolino, Tía Rosa, Barcel, Nutrela, Bimbo Bakers Estados Unidos, Bimbo Iberia, Canadian Bread y Bimbo Brasil. Actualmente tiene 134,000 colaboradores en todo el mundo. A pesar de las dimensiones gigantescas del emporio Bimbo, la dirección sigue en manos de la familia. Daniel Servige Montul, hijo de don Lorenzo Servige Sendra, es la cabeza del grupo. Su hermana de Daniel, María Elena Servige Montul, mejor conocida como Marinela, continuó con el espíritu filantrópico de su padre. Construyó y dirige el Papalote Museo del Niño en el bosque de Chapultepec. Fundó la empresa 7 Colores, dedicada a proporcionar espacios para la convivencia, esparcimiento y aprendizaje. También modificó el Museo de la Comisión Federal de Electricidad y lo transformó en el Museo Nacional de Energía y Tecnología. Braulio Iriarte Goyeneche y Pablo Díaz Fernández. Aunque Braulio llegó mucho antes a México, Pablo Díaz se encajó con él de tal manera que trabajaron juntos y ahora les contaré el porqué. La historia de Braulio Iriarte Goyeneche es parecida, pues también empezó en una panadería mexicana. Braulio, originario de Elizondo del Valle del Bastán, llegó a México con 17 años en 1880, donde empieza como aprendiz de panadero. Domina rápidamente no solo el oficio del maestro francesero, pan blanco, y el bizcochero, bollería y confitería. También se convierte en experto conocedor de todas las materias primas que se emplean en el negocio. Por lo que en unos cuantos años ya era propietario de varias panaderías en las que había mecanizado todo el proceso, reduciendo la jornada de trabajo e implementando normas de higiene. Hizo más gratificante la vida de los trabajadores, de los que en su gran mayoría eran españoles recién llegados, logrando que su producto tuviera una calidad superior a la competencia. Don Braulio bautizó sus panaderías con el nombre de Pan Ideal. En 1903, con las ganancias obtenidas de sus más de 80 panaderías, compró el molino Éuscaro para surtir así a sus panaderías y mejorar notablemente sus costos. Continuando con su inquietud, reunido con algunos otros panaderos y españoles residentes, fundó la compañía Leviatán y Flor para fabricar la levadura fresca. Esto para don Braulio fue un cambio tremendo, porque una vez que descubrió la levadura que no era solo para pan, decidió dejar la industria del trigo para dedicarse a los derivados de la cebada, la cerveza. Se le metió en la cabeza empezar a fabricarla. Así que fue como en el año de 1922, a sus 62 años, se asocia con Antonio Fernández, de origen asturiano, y funda la cerveza Modelo, que en breve tiempo y asociándose con empresarios de la economía española, se convirtió en el Grupo Modelo. Don Braulio encabezó y dirigió el rumbo de la nueva empresa hasta el año de 1932, en el que murió con 72 años. Sus herederos decidieron vender sus acciones a uno de los socios y colaboradores de don Braulio, el señor Pablo Díaz Fernández, que había nacido en Vega Quemada, en la provincia de León, en el año de 1884. El pequeño Pablo, sintiendo la vocación sacerdotal, ingresa con los padres dominicos en el monasterio de Corias, en Asturias. A la edad de 15 años,
Ahí estudió filosofía, teología y toda una educación completa de un buen bachillerato, con la intención de convertirse en un monje de la orden. Después de 4 años de intensos estudios, decidió colgar los hábitos y emprender la aventura de América. Pablo llega a Veracruz a los 21 años en el año de 1905. Lleva consigo solamente un poco de dinero que le habían prestado los frailes dominicos y una profunda veneración que lo acompañó toda su vida a la Virgen del Camino. Buscando dónde emplearse, le informaron que en la panadería Venegas necesitaban un contable. El propietario era Braulio Iriarte, quien reconoció en el joven Pablo una vocación creativa, emprendedora, sumada a su fuerza de trabajo incansable. A partir de ahí, se hizo inseparable de Braulio, acompañándolo en Pan Ideal de Villatán y Flor y cofundador del Grupo Modelo. De vacaciones por su añorada tierra, conoce a Rosario Guerrero Herrero, con quien en 1918 contrae matrimonio. Esta fue una historia de amor de las que suelen llamar amor a primera vista. Y como lo mencionó el mismo Pablo, Rosario se convirtió en su inspiración y su fuerza creadora. A la muerte de don Braulio, Pablo Díaz queda como cabeza del Grupo Modelo. Dedica parte de las ganancias obtenidas a invertir en negocios relacionados con la cerveza. Y entre otras empresas funda Empaques y Cartón San Pablo, Fábrica Nacional de Vidrio, Extractos y Malta. Su talento lo llevó hasta la vicepresidencia del Banco Nacional de México. Pablo y Rosario no tienen hijos y juntos se entregan a la labor de mejorar el ambiente social, dedicándose a la creación de asilos para ancianos, guarderías y escuelas. Fundaron el Instituto Nacional de Cancerología, la Unidad Pablo Díaz y la Escuela de Enfermerías del Sanatorio Español, y fueron benefactores generosos, muy generosos, de la Cruz Roja, la Beneficencia Española y la Universidad de Anáhuac. Muere a los 91 años en 1972. El Grupo Modelo se posicionó en el mercado internacional con su marca Corona, siendo la cerveza más vendida en todo el mundo. En el año 2013, el Grupo Modelo fue adquirido por el grupo belga Avinben, productores de la cerveza Heineken, por más de $20 mil millones. Eulario Ferrer Rodríguez. Otra historia tan interesante como las anteriores es la de Eulario Ferrer Rodríguez. Nacido en Santander en el año de 1921 y murió en la Ciudad de México en el año 2009. Después de ejercer la profesión de periodista por motivos de la guerra civil, tuvo que salir de España a Francia, donde vivió varios años en un campo de concentración, Angels-sur-Mer, donde escribió un diario que posteriormente se convirtió en su primer libro, Entre Alambradas. Por azares del destino, un compañero del exilio le cambió una caja de cigarrillos por un libro de bolsillo de Editorial Calleja 1902 del Quijote de la Mancha, obra que leyó una y otra vez hasta enamorarse del idealismo que propone Cervantes. Se propuso como objetivo difundir por el Nuevo Mundo la obra de don Miguel de Cervantes. Llegó a México en el año de 1940. Al igual que todos sus compañeros y amigos en el campo de concentración, llega sumido en una muy precaria situación económica. Iba con destino a la República Dominicana, en el barco Cuba, pero Leónidas Trujillo no permitió que desembarcaran porque eran refugiados republicanos. Y a Leónidas Trujillo le convenía quedar bien con Adolfo Hitler, que en ese momento empezaba a conquistar Europa. Así que en un barco pesquero, el Santo Domingo, llegó a Coatzacoalcos, Veracruz. De ahí se fue a otro extremo de la ciudad, al otro extremo de México, junto al mar Pacífico, la ciudad de Oaxaca. Empezó ayudando intensamente al sustento de su familia, recitando versos de García Lorca, de Machado y organizando peleas de box.
En 1942 se traslada a la Ciudad de México y empieza a trabajar en la revista Mercurio. El éxito de la revista encaminó al joven Eulalio a iniciarse como publicista. Manejaba el idioma maravillosamente y se dio cuenta que en México había mucha preferencia por los productos extranjeros, lo que se conoce como malinchismo. Eulalio descubre la bondad y excelencia de lo que se produce en México y en uno de sus primeros trabajos con la compañía Madero le presenta su tesis: lo hecho en México está bien hecho. Esta tesis se divulgó por todas partes y a don Eulalio le empezaron a llegar contratos y lo buscaban publicistas por todas partes. Todos los medios de comunicación empezaron a buscarlo para ofrecerles grandes contratos. Transformó la publicidad de un oficio a una profesión. Y así fue como surge la compañía Publicidad Ferrer. Entabló gran amistad con Emilio Azcárraga Vidaurreta y años después con su hijo Emilio Azcárraga Milmo, magnate de telecomunicaciones y fundadores del Grupo Televisa. Dado el gran carisma y la simpatía de don Eulalio, la relación con los Azcárraga lo acercó al mundo de la farándula. Se hizo inseparable e íntimo amigo de Mario Morelos Cantinflas, su compadre. Don Braulio le propuso a la Real Academia incluir el verbo cantinflear para decir cuando una persona habla mucho y no dice nada, y gracias a él está incluido el verbo cantinflear en el diccionario de la Real Academia. Conoció a Agustín Lara y fue amigo de él. Pedro Vargas, Jorge Negrete, Pedro Infante, fue mecenas de los pintores Raúl Anguiano, Pedro Conorel, José Luis Cuevas. Su pensamiento y su conocimiento de nuestro idioma lo hizo relacionarse estrechamente con Octavio Paz, José Vasconcelos, Salvador Novo, Juan José Arriola, Gabriel Macías Márquez y David Alfaro Siqueiros. Su pasión por el Quijote lo movió a fundar el Museo Iconográfico del Quijote, al que donó su extensa biblioteca, incluyendo esa edición de bolsillo de la editorial Calleja, que lo acompañó durante todo su exilio. Junto con la Universidad de Guanajuato en 1955, creó el Centro de Estudios Cervantinos en la ciudad de Guanajuato. Don Eulalio recibió reconocimientos de todo tipo en México como en España, y por señalar algunos, fue hijo adoptivo de Oaxaca, hijo predilecto de la ciudad de Guanajuato, condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, doctor honoris causa de la Universidad Complutense y de la Universidad de Cantabria. Don Eulalio Ferrer dejó un legado económico muy importante. Honró a su querido Santander, a su añorada España y se entregó a México. Venancio Vázquez Álvarez. También de Galicia tenemos muy interesantes relatos de vida como el de Venancio Vázquez, que nació el 10 de agosto de 1900 en Avión, Ourense. En el año de 1928 se casa con María Raña Santos. Emigran primero a Venezuela, donde solo estuvieron unos meses y de ahí parten a México. Se estableció en la Ciudad de México y Venancio se dedicó a comprar diversas mercancías, principalmente ropas, muebles a crédito. Iba por la calle cargando todo su haber, vendiendo en abonos semanales o mensuales, y de ahí surge el nombre de estos críos gallegos que les decíamos aboneros. En 1929, entre 1929 y 1935, nacen sus primeros hijos, Sara, Apolinar, Aurelio, Mario y Olegario. Las cosas no iban muy bien, las ventas no daban para mantener una familia de 5 hijos
así que decidieron que María y los 5 pequeños regresaran a Galicia. Por lo menos trabajando en el campo podría ser más fácil alimentar a la familia. Así que justo antes de la guerra civil emprendieron la vuelta, dejando a Venancio trabajando para intentar poner su propio negocio. En el año de 1940, terminada la guerra, Venancio empieza a traer poco a poco a la familia. El último que regresa fue Mario, en el año de 1950. Ya tenía 15 años y prácticamente solo hablaba gallego, habiéndose dedicado toda su niñez y temprana juventud exclusivamente a las labores del campo. Para estas fechas ya había nacido el sexto de los hermanos, Abel, pero desgraciadamente habían muerto los 2 mayores. Todos se dedicaron a compartir su tiempo echando mano al negocio y a estudiar. Para mediados de los 50 ya tenían su propio local, los Almacenes Vázquez, que era una mueblería bien puesta y que seguían vendiendo en abonos. El trabajo duro dio sus frutos y a finales de los años 60, principios de los 70, Almacenes Vázquez cambió de nombre y ahora es Almacén de los Hermanos Vázquez. Rápidamente el grupo de los Hermanos Vázquez se consolidó y se convirtió en un referente en tiendas departamentales de muebles, pero poco a poco los hermanos empezaron a buscar sus propios derroteros. El primero que salió del grupo fue Mario. Siempre tuvo una vocación por los medios de comunicación. A los 18 años publicó la revista México en Guardia, de contenido político, con un gran éxito, que lo acercó al mundo de los políticos mexicanos. Fue amigo de todos los altos dirigentes del partido hegemónico en aquel momento, el PRI, muy amigo del presidente Luis Echeverría, quien lo convenció de comprar la Organización Editorial Mexicana, la editorial más importante en América Latina. Manejaba más de 24 periódicos en todo el país y agencias de publicidad y estaciones de radio. También adquirió la agencia internacional informativa United Press International, UPI. Pero su pasión de Mario fue el deporte. Se entregó a su promoción y mejora. Fue nombrado presidente de la Organización de los Juegos Panamericanos y posteriormente presidente del Comité Olímpico Mexicano. Falleció en la Ciudad de México en el año 2015. Su hermano Legario fundó el grupo empresarial Ángeles. Ángeles es el nombre de su esposa. Está formado por hospitales, centros de salud distribuidos por todo el país, hoteles de gran turismo y entidades financieras. El hermano pequeño Abel se casa con María Rosa Coria Santos de Villacarriedo y él continúa con el negocio familiar, incrementando la producción y ventas. Desgraciadamente, sufre un revés muy fuerte cuando muere su hijo Carlos y coincide con una de las tantas crisis y depresiones de México y pierde todo. Sin embargo, motivado por su tenacidad y constancia, construyen una nueva fábrica de muebles y artículos para el hogar, con 2 tiendas de exhibición y venta, de las que continúa actualmente exitosamente. Las empresas de los hermanos Vázquez no cotizan en bolsa, pero se considera que tienen un valor superior a los 25,000 millones de dólares. Jerónimo Arango nació en Salas, Asturias, en el año de 1898. Campesino como toda la familia, recibió la invitación de un tío suyo a probar fortuna a México. En 1912, con 14 años y con una anuencia de sus padres, se embarca rumbo a Tampico, donde residía su tío, el hermano de su madre. El tío regenteaba un comercio de telas que se llamaba Las Novedades. Como el joven Jerónimo demostró grandes aptitudes y capacidad de aprendizaje, lo enviaron primero a los Estados Unidos para que aprendiera inglés y contabilidad. Al regreso, trabajó intensamente para independizarse. Lo logró a la edad de 22 años. Instaló su primer negocio que se dedicaba a la compraventa de textiles, denominados La Sonora, y posteriormente le siguió otro llamado El Mayoreo.
Se casó con María Luisa Arias Fernández, nacida en Cuba, de padres asturianos. Tuvieron 5 hijos: Jerónimo, Plácido, Manuel y 2 hermanas. En el año de 1941, Jerónimo se muda a la Ciudad de México y ahí amplió su negocio con otras tiendas y logró establecer su primera fábrica de hilados y tejidos, la que bautizó con el nombre de Aurrerá, que sería la base donde cimentó su gran desarrollo, que a través de los años logró con la ayuda, el apoyo y entrega de sus hijos, quienes fueron definitivamente los hijos los motores e impulsores de este negocio. En el año de 1957 surge la primera tienda con el mismo nombre de la fábrica, Aurrerá, en la que vendían ropa con su propia marca, las camisas Arrow y los pantalones Gacela. Ya para 1959 la tienda Aurrerá se había convertido en un supermercado en el que vendía todo género de alimentos y bebidas que juntos con la cadena Su Mesa fueron las primeras tiendas pioneras del hipermercado en México. En 1969 surge el primer Vips como cafetería y restaurante. Continuaron los almacenes de ropa de bajo costo con el nombre de Suburbia. El concepto de Aurrerá lo adaptaron a superficies más pequeñas y nació Superama. Continuando con los restaurantes y con el mismo concepto de Vips, nació El Portón, que es otra cadena de restaurantes, pero de comida tradicional mexicana. La familia Arango, pensando siempre en tiendas de descuento, desarrollaron la idea de bodegas para mayoristas, pero con acceso a minoristas y a las amas de casa. Los clientes, al tener que comprar los productos en paquetes de 2 o más, obtenían un mejor precio. Existen y trabajan todavía, son las bodegas Aurrerá. Todos los negocios se consolidaron en el grupo Cifra, en el que a partir de 1991 participa mayoritariamente el grupo norteamericano Walmart Store de Sam Walton. Don Jerónimo Arango Díaz vendió su querida fábrica de hilados y tejidos Aurrerá en los años 90, se retiró a Acapulco y ahí murió. Jerónimo Arango Arias, su hijo mayor, fue la cabeza gestor del grupo Cifra en México, y su hermano Plácido Arango en 1965 se estableció en España, donde trasladó la marca de Aurrerá que vendió en 1975 a Galerías Preciados. También importó la marca Vips para crear la misma cadena de restaurantes que había iniciado en México. En España, al igual que en México, los hermanos Arango Arias vendieron parte de su grupo consolidado en la empresa Sigla Sociedad Anónima a Goldman Sachs, que adquirió solamente el 30%. Plácido Arango fue un benefactor sobresaliente del Museo del Prado y del Museo de Bellas Artes de Asturias, y ha recibido condecoraciones importantes tanto en España como en México. Estas son solamente algunas de las historias de españoles e hijos de españoles criollos nacidos en tierras mexicanas que, continuando con el sueño de sus padres, triunfaron económicamente, creando miles de empleos y utilidades millonarias que reinvirtieron en nuevos negocios. Esa fue la fórmula de éxito de todos: ganar y reinvertir, lo que ayudó al crecimiento sustancial de la economía mexicana. Estos relatos se repitieron por miles de españoles que no necesariamente amasaron grandes fortunas, pero sí utilidades suficientes para tener una vida digna y generosamente desahogada. Españoles que llegaron solamente con humildad, muchas ilusiones, el corazón entregado a su nueva patria y muchas ganas de trabajar, en un país totalmente desconocido, pero muy generoso, que les acogió y les proporcionó un nuevo hogar. La influencia de la economía de estos entrañables y queridos emigrantes ha sido prácticamente en todos los negocios. Destacamos principalmente panaderías, molinos de trigo, zapaterías, tiendas y abarrotes y ultramarinos, mueblerías, hoteles, baños, ferreterías, textiles, publicidad, empacadoras de alimentos, restaurantes y cantinas, galletas y pastas, ranchos lecheros,
transportes, hospitales, cervecerías, fábricas de insumos y materias primas para otras industrias, y también encontramos españoles e hijos de españoles en gasolinerías, librerías y editoriales y hasta en políticos muy destacados. Pero tristemente no todo ha sido miel sobre hojuelas. Algunos españoles, tal vez por mala suerte o tal vez por una actitud equivocada, no lograron el éxito que imaginaban. Me remonto al siglo XVII, cuando el comercio entre España y la Nueva España está en su apogeo. Surgen grandes empresas mercantes, destacándose la de la familia Cachopín en Laredo, antes Santander de Cantabria. Estos señores tenían algunos barcos que entre sus ires y venires al Nuevo Mundo llevaban entre la carga algunos españoles que no eran mucho de fiar, prófugos, desertores y delincuentes que huían de la justicia, individuos sin papeles, sin principios y sin valores, y con una ambición desmedida que al llegar a Veracruz saltaban a tierra después de un encierro de más de 4 meses buscando desahogar sus instintos primarios. Así que cuando se anunciaba la llegada de un velero de los Cachopín, lo que hacía la gente era guardar a sus mujeres en casa y hasta algunas veces cerrar el negocio, algo así parecido cuando nos anuncian que hay una manifestación. El nombre de Cachopín se derivó a Gachupín, y esa fue la palabra despectiva que utilizaban los locales y los mismos españoles establecidos para señalarlos, rechazarlos y despreciarlos. Cuando un español, establecido con todos los requisitos legales, conocimientos y permisos del rey, le llamaban los nativos Gachupín, era una ofensa casi de retar a duelo. Por lo que a partir de ese momento, si alguien quería insultar a un español o española, la mejor manera es llamarle Gachupín o Gachupina. Esta práctica sigue hasta nuestros días, y aunque el insulto pasó a ser mote, la palabra en sí denota desprecio y se sigue utilizando. También hay una versión oficial, que es la políticamente adecuada. Sobre el origen de la palabra Gachupín. Existe una palabra en náhuatl que es Catzopin, que tiene el significado de estrella en los pies, o también hombre a caballo u hombre que salta del caballo. Catzupín pudo haber sido el origen de Cachopín y posteriormente Gachupín, y dado el significado en la lengua nativa, no podía ser una palabra peyorativa y menos un insulto. A finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, todos los españoles ya llegaban con papeles, pero no todos tenían la actitud adecuada para integrarse en el México moderno. Aires de superioridad, arrogancia y mucha ignorancia hicieron que esos paisanos nuestros mantuvieran vivo ese mote despectivo de Gachupín. No conozco a ningún Gachupín moderno que haya triunfado, pero tristemente sí lograron que esa relación de desprecio entre españoles y mexicanos que viene desde la colonia se mantenga viva. Lo que sí conozco son esos españoles leales, trabajadores, honrados y entregados al país que supieron capotear y aceptar ese mote como un signo de identidad. De algunos de ellos son los versos que transcribo. No es el poema completo, son solo unas pocas estrofas. El poema se llama Español y Gachupín y dice así: con su chamarra de sol y su guitarra de luz, fumaba, mirando al mar, el puerto de Veracruz. Tantas ansias de llegar, y ahora te arrepentías, y qué ganas de llorar, que hasta el pecho te dolía. Y sin cuartel, noche y día, luchando por imponerte, sin esperar de la suerte, ni soñar con loterías. Suerte, la fe que tenías. Pero ahora que tu orgullo es mostrar a tus hijos que nacieron mexicanos, a ese que te llama Gachupín,
Dilo con esa alegría del que sabe ser feliz. Sí, señor, soy gachupín, porque he nacido español. Pero a México, señor, no he venido a malvivir. He venido a trabajar y aquí me han de enterrar cuando me toque morir. Permítanme contarles otra historia que no es de éxito económico, sino más bien de humildad y solidaridad entre los españoles de México. Corría el año de 1939. Muchos españoles proclamaban y festejaban la victoria y el fin de esa guerra fratricida, pero otros españoles lloraban la derrota y huían por miedo a represalias y venganzas. Fue así como el comandante de la Brigada 95 de la 60 División, destinado a Granada, don Manuel Ruiz Castañeda, una vez que se rindió la bellísima ciudad, huyó a Francia y de ahí a México, reclamado por el presidente Lázaro Cárdenas por su experiencia en agricultura. Primero lo destinaron a Chihuahua y después a Michoacán. En uno de tantos viajes a Morelia, sufrió un accidente muy grave, pues su automóvil se precipitó a un barranco. El coche iba conducido por su homónimo y gran amigo Manuel Ruiz Gómez. Muy graves los dos, llegaron al Sanatorio Español en la Ciudad de México, habiendo perdido todo. No tenían ni lo puesto, pues llegaron semidesnudos. Un mes después fueron dados de alta, pero no tenían ni con qué pagar la cuenta del hospital, ni ropa decente para salir a la calle. Un molinero vallisoletano, Francisco Galindo Escudero, que había llegado en el año 28, se enteró del problema. Mi abuelo era un hombre sin grandes ideas políticas. Alfonso XIII, junto con la bandera española, eran los símbolos que más importantes recordaba de su patria. Se presentó con don Manuel y le dijo que un amigo suyo y molinero también, Marcos Ortiz, le había hablado de él, contándole su necesidad, así que había ido para liquidar la factura del hospital y llevarle ropa nueva. Manuel Ruiz, muy agradecido, pero con mucho orgullo le dijo: Señor, perdóneme, pero yo soy refugiado republicano. Y mi abuelo le contestó con ese mismo orgullo: ya lo sé, pero antes eres español como yo. Historias como estas se repitieron constantemente. El presidente Lázaro Cárdenas efectivamente abrió las fronteras a todos los españoles que quisieran buscar un lugar más seguro, que los acogiera, se solidarizaron y se les abrieron los brazos para integrar. Pero los que se solidarizaron y les abrieron los brazos, integrándolos en México, fueron los españoles que ya residían en ese gran país. ¿Qué es lo que tiene México que convence, enamora, seduce y te hace suyo? Cada quien que ha tenido la experiencia de México tendrá que contestar esa pregunta. Mi tío José Mateo Rodríguez Gómez, en los años 20, tuvo la oportunidad de emigrar también a México. Un primo de su madre, Carlos Gómez, se lo propuso, y no para ganar un buen sueldo, sino más bien para que fuera el que lo sustituyera cuando él faltara. Lo pensó detenidamente y estuvo a punto de ir, pero la belleza de su Santander, los campos y montañas, los mares y playas, toda su vida enamorada estaba aquí. Así que con la pena le dijo a su tío Carlos que había empezado sus estudios de Derecho y que se quedaba aquí. Nunca se arrepintió, pero el día que fue a México por primera vez, también cedió a la seducción de México sin dejar de ser fiel a su tierra. Se volvió en el amante enamorado que a partir de ese viaje buscaba todo lo que evocara esa breve estancia en México. Ahí conoció a don Guillermo López de Lara, escritor, versificador, poeta, letrado, jurista y notario. Hicieron gran amistad y por medio de la poesía, historia y literatura viajaron por todo el país y en especial en la ciudad de Zacatecas.
de donde era oriundo don Guillermo. Posteriormente, Mateo conoció y nos dejó este bello poema con el que termino la charla. Zacatecas. ¿Qué importa que nos olviden y nuestra sangre no se sienta y que algunos inocentes por celo nos aborrezcan, si enraizamos amorosos en esa indómita tierra que pregona nuestro afán de la vida y la creencia? Palacio de Mala Noche, Santo Domingo, plazuela de Goita, raíz de vasco hispano de buena cepa, os dimos un noble origen, hablamos la misma lengua, oramos igual plegaria, nuestras almas esperan en las vuestras. ¿Qué importa que nos olviden y por ser nos hieran, si con gran amor hicimos tan amorosa su tierra? La Virgen del Patrocinio, ¿de quién es sino nuestra? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Francisco Galindo Rodríguez por esta magnífica conferencia que yo creo que, además de estar muy bien documentada, nos transmite también ese elán que nos llega desde México a España y concretamente a Cantabria. Y ahora llegaría su turno. Quien quiera, por favor, hacer una pregunta, que haga una señal. No podemos pasar el micro por el problema del COVID, pero yo creo que si hablan alto y fuerte, les escucharemos. Adelante. Sí. Yo estaba en México, acostumbrado la gran afición que tienen para el estudio, ¿no? Pero entonces esto como casa de esa cuestión del feminicidio, un tema muy difícil, muy doloroso. El machismo también existe en México. Yo siento que inclusive más que en España. La mujer, siempre, la mujer mexicana, la indígena, siempre ha sido una mujer abnegada, atendiendo a su marido. De hecho, hay mujeres que no se sientan a comer con el marido si no ha comido primero él. Estoy hablando de costumbres muy antiguas. Desgraciadamente la cultura, como usted menciona, sí se lee mucho, pero no se lee a todos niveles. El hombre insiste en sentirse superior a la mujer. Las autoridades también son machistas, lo tengo que reconocer. Y a veces las investigaciones se olvidan, se dejan, se pasan, y es un problema de los más graves que tenemos en la tanta violencia que existe en México. Tristemente así es. Sí. Zacarías, adelante. Y en México, igual, muy instruido, todo increíble. Del norte al sur de México, México es un México. Eso. Y entonces una característica que yo he admirado de México, su forma, ha sido una capacidad de asociación y verificación. Son para mí los gráficos importantísimos de la asociación. Todos los españoles que yo he conocido, sobre todo los extranjeros, de Gran Bretaña, a los Carles, los ministros de Carranza, toda nuestra gente, Santander, todos, enseguida buscaban asociar, crear y asociar. Y esa asociación, para dar participación, hacía que creasen riqueza más para todos.
sea, muchos matricos trabajando desde mañana hasta la noche, y al mismo tiempo la delincuencia era muy total. Cerraron los centros, los hospitales, da igual, en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en Córdoba, y era en otras partes donde se falta la vida. Y yo también lo siento mucho, lo he querido, como parte de que eso no funciona más. Y la otra es que requeriría, señor Galindo, que el estudio esté sobre esa leyenda marina de los delfines, porque esas son nuevas creencias que siempre han habido de todo, que hay de todo, pero para mí esa es una leyenda intencionada de oficial a las gentes que llegan. La han llegado de todo, pero no se lo olvida a nadie, que iban los barcos, y como cualquier patrón de mar, transporte para pesca, buscan los mejores marineros y la mejor gente. Y si algún se te cuela, algún de trabajo, será que lo bien colando. Por tanto, yo pediría, y es el momento de hacerlo, de recuperar el amor de España de México, que es lo mismo, que somos lo mismo, que nos hemos mezclado en nuestra ciencia, en nuestro trabajo y nuestra forma de amar y vivir. Yo diría que hay que trabajar en este punto, que un día se está valiendo, pero yo tiene que trabajar para ello, de estudiar para tratar de mitigar por lo menos o borrar la historia mala de los campesinos. Muchas gracias. Mire, vamos a ver, si el español cuando llega a un país que de momento es distinto, es un país distinto, lo que hace es juntarse con los suyos, con los que ya están. Son las asociaciones, las que menciono aquí, el Club Asturiano, el Club Gallego, todos se asocian y todos conviven, todos con todos. Y las beneficencias fue Pablo X, el que menciono aquí, fue el primero que hizo la beneficencia española en el Sanatorio Español de México y se fue copiando en las distintas provincias. La hay en Puebla, la hay en Tlaxcala, en todos lados hay, donde hay españoles hay beneficencias para proteger a los ancianos, para proteger al desvalido. Sí, pero eso ya es iniciativa de españoles para españoles. Lo que menciono, el español cuando sale de la frontera ya no tiene ideas, es español. Y tú eres español, ven para acá. Y vamos a convivir. Y tú piensas así, yo pienso así, pero no importa. Lo principal, lo esencial, somos españoles. Y vivimos juntos. Así fue y por eso se crearon esas asociaciones y beneficencias. Lo de Cachupín, sí, es una leyenda, me basé en una novela de don Guillermo López de Lara que se llama Sin fianza de Cachupín. Él describe, da datos, sí, posiblemente gente que se cuela en el barco, sí lo hay, se cuelan hoy polizones para irse a todas partes, seguro. O sea, no quiero pensar que sea mala intención meter gente mala al barco, pero vamos, es lo que conocemos. Voy a leer más y con mucho gusto voy a trabajar en el tema. Gracias a usted. Bien, ¿y alguna otra pregunta? Pues entonces no queda más que agradecer a Francisco Galindo Rodríguez esta conferencia, la generosidad de haber venido esta tarde aquí al Ateneo para estar con nosotros y despedirle con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.